Hablaremos ahora de razonamientos. ¿Qué es un razonamiento? Un razonamiento, podemos decir, es un conjunto finito de proposiciones llamadas premisas, seguidas de una proposición llamada conclusión, respecto de la cual se afirma que deriva directamente de las premisas. Hablaremos de razonamiento deductivo cuando las premisas son evidencia de la verdad de la conclusión. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Y diremos que un razonamiento deductivo es válido si no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión resulte falsa. ¿Cómo se plantea simbólicamente un razonamiento? Se escribe una premisa debajo de la otra y luego la conclusión. El símbolo, los tres puntitos, se lee por lo tanto. Hay reglas de inferencia para determinar la validez o no de un razonamiento. En particular, se plantean esquemas válidos de razonamiento que son independientes de la verdad o falsedad de las proposiciones que lo componen. El primer modo de razonamiento válido, el primer esquema válido de razonamiento, es el modus ponens. Se da una proposición P, una implicación o condicional P implica Q, y se deriva de ello como conclusión el consecuente de dicha implicación. Ya veremos cómo probar que efectivamente este es un esquema de razonamiento válido. El modus tollens plantea la implicación P implica Q. Como segunda premisa tenemos la negación del consecuente y como conclusión la negación del antecedente. Finalmente, el silogismo hipotético plantea como primera premisa la implicación condicional P implica Q, como segunda premisa Q implica R, y la conclusión está dada por la implicación entre el antecedente de del primer condicional y el consecuente del mismo. P implica R. Veremos a continuación cómo probar que estos esquemas son realmente esquemas válidos de razonamiento. Veremos que modus ponens es un esquema de razonamiento válido. Este razonamiento se puede plantear como el condicional entre la conjunción entre las premisas y la conclusión será el consecuente. Construimos la tabla de verdad. Son 4 líneas porque son 2 las proposiciones simples que componen a este condicional compuesto. Y luego vamos a ir resolviendo la tabla de verdad comenzando por lo que está encerrado entre paréntesis. Es una implicación, por lo tanto solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Luego resolvemos el corchete, la conjunción entre P
y el resultado de la tabla de verdad del condicional. La conjunción es verdadera solo si ambas proposiciones lo son. Verdadero, verdadero, verdadera la conjunción. Verdadero, falso, falsa la conjunción. Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Y ahora analizaremos el valor de verdad del condicional. El condicional es falso solo si de lo verdadero se infiere lo falso. Por lo tanto, verdadero, verdadero, condicional, verdadero. Falso, falso, condicional, verdadero. Falso, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero. Es una tautología. El hecho de que sea una tautología garantiza la validez del razonamiento. El razonamiento es verdadero, es válido. Esa tabla de verdad es independiente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Analizaremos la validez del esquema de razonamiento modus tollens. Demostraremos que es un esquema de razonamiento válido utilizando tablas de verdad. Planteamos entonces el condicional entre la conjunción de las premisas y la conclusión del razonamiento. 4 líneas, 4 renglones para la tabla de verdad, 2 al cuadrado, porque son 2 las proposiciones simples que componen a la proposición compuesta que estamos analizando. Acá tenemos la negación de Q, por lo tanto será falso verdadero, y aquí la negación de P, por lo que tendremos falso, falso, verdadero, verdadero. Comenzamos por el paréntesis. Condicional. Solamente es falso cuando de lo verdadero se infiere lo falso. En el resto de los casos es verdadero. Vamos a analizar el valor de verdad del corchete, que es una conjunción. Y la conjunción es verdadera solo si ambas proposiciones lo son. Por lo tanto, tendremos verdadero, falso, falsa la conjunción. Falso, verdadero, falsa la conjunción. Verdadero, falso, conjunción falsa. Verdadero, verdadero, conjunción verdadera. Y ahora trabajaremos sobre el condicional entre el resultado del corchete, conjunción, y la negación de P. Nuevamente, un condicional solo es falso cuando de lo verdadero se sigue lo falso. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de una tautología. Al ser una tautología, demostramos que es un esquema de razonamiento válido.
Demostraremos ahora que el silogismo hipotético es un esquema de razonamiento válido, para lo cual, al igual que en los casos anteriores, plantearemos la construcción de la tabla correspondiente al condicional entre la conjunción de las premisas y la conclusión. Aquí les presento la tabla. Resolvimos primero los condicionales encerrados en los paréntesis, recordando que cada condicional resulta falso solamente si de lo verdadero se sigue lo falso. Luego resolvemos la conjunción entre los condicionales P entonces Q y Q entonces R, recordando que la conjunción solo es verdadera cuando las proposiciones son ambas verdaderas. Finalmente, resolvemos la tabla de verdad correspondiente a la implicación final y resulta una tautología. Al resultar una tautología significa que la proposición compuesta es verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Hemos demostrado que el silogismo hipotético es un esquema de razonamiento válido. Ahora, ¿cómo determinar la validez de un razonamiento deductivo? La primera opción es construir la tabla de verdad, tal como lo hicimos en los pasos anteriores, para la implicación entre la conjunción de las premisas y la conclusión. Si resulta una tautología, el razonamiento deductivo es válido. En general, procuraremos no utilizar este camino. La segunda opción se reduce a aplicar la definición de razonamiento deductivo válido, es decir, realizar la verificación directa que determine que si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser. Demostrar que no hay forma de que siendo todas las premisas verdaderas, la conclusión resulte falsa. O aplicar las reglas de inferencia. Veremos algunos ejemplos. La consigna nos pide determinar si los siguientes razonamientos deductivos son o no válidos. El razonamiento que aquí se plantea es P o Q, primera premisa, P, segunda premisa, no Q, la conclusión. Si nosotros recordamos que modus ponens, el primer esquema de razonamiento válido, establece, dada una implicación en conjunción con el antecedente, la conclusión válida es el consecuente. Modus tollens, dada una implicación, si se niega el consecuente, la conclusión válida es la negación del antecedente. Y el silogismo hipotético plantea si P implica Q y Q implica R, entonces la conclusión válida es P implica R. Ninguno de estos tres esquemas lo tenemos reflejados en este razonamiento. Intentaremos el camino de aplicar la definición de razonamiento deductivo válido. Vuelvo a escribir el razonamiento. Vamos
a analizar qué pasa cuando las premisas son verdaderas. Partimos de la premisa más simple, que es P, y vamos a pedir que sea verdadera. Si esta premisa es verdadera, la disyunción entre P y Q es verdadera, no importa si Q es verdadero o es falso. Porque para que la disyunción inclusiva sea verdadera, es suficiente con que una de las premisas lo sea. Por lo tanto, Q podría ser verdadera. Si Q es verdadera, no Q resulta falsa. Por lo tanto, tenemos una situación en donde a premisas verdaderas sigue una conclusión falsa. El razonamiento no es válido. Nuevo ejemplo. Aquí tenemos un razonamiento que consta de tres premisas. P implica Q, Q implica R, no R. Recordemos que se puede plantear la conjunción de las premisas. Entonces, también recordando que la conjunción cumple con la propiedad asociativa, podemos ver que asociando las dos primeras premisas, y aplicando entre ellas o para ellas el silogismo hipotético, la conclusión válida es P implica R, por silogismo hipotético. Entonces, si nombramos 1, 2 y 3 a las premisas, hemos asociado las premisas 1 y 2, podemos sustituir dichas premisas por la conclusión válida derivada de ellas por silogismo hipotético. De modo que nos queda P, entonces R, no R, por lo tanto, no P. Y ahora lo que tenemos presente es una implicación, la negación del consecuente y como conclusión la negación del antecedente. Esto es el esquema de razonamiento modus tollens. Por lo tanto, el razonamiento es válido. Se pueden plantear una gran variedad de ejemplos. En la práctica tendrán algunos ejercicios para resolver.